Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Para esta, su servidora Tatiana Ruiz de Manrique, es un gusto y un privilegio el compartir juntos este espacio. En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes un tema sumamente importante relacionado con el abordaje pedagógico o pautas de intervención escolar para estudiantes con trastorno del neurodesarrollo. Es un tema muy amplio, pero nos esforzaremos por sintetizar de manera significativa el material que deseamos comunicar. Y me gustaría iniciar este tema compartiendo esta premisa de la UNESCO, Declaración de Salamanca de 1994, que reza de esta manera: las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberían integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. En esta premisa resalta un aspecto social fundamental, que es el derecho. El reconocimiento de los derechos nos ha permitido acceder a espacios que para algunos estaban prohibidos. Nos ha permitido el reconocimiento del otro. Además que los derechos, hablando legalmente, no son dádivas, no son regalos, no son limosnas, son condiciones, son hechos, elementos que nos pertenecen por naturaleza, porque somos sujetos de derecho según la ley. En el caso de la educación, hablamos de un derecho. Existen diversos instrumentos internacionales que estipulan a la educación como un derecho. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estas son quizás las más conocidas. Pero es importante en este punto recordar que Venezuela se encuentra suscrita a esta declaración y que todos los derechos descritos en la cartilla pues se aplican a todos los estados parte. Pero en este punto quiero hacer énfasis en la Convención contra la Discriminación en Educación porque es menos conocida que las dos anteriores. Esta convención, entre otras cosas, refiere que se deben abandonar todas las prácticas administrativas que incluyan discriminación en la esfera de la enseñanza, que se deben adoptar las medidas necesarias para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los estudiantes en las instituciones educativas, que se debe formular, desarrollar y aplicar una política encaminada a promover la igualdad de posibilidades y de trato en el área de la enseñanza. La educación debe entonces tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el aspecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Aquí entonces seguro viene a nuestra mente el término de inclusión educativa. Y en el caso de Venezuela se contaba desde 1996 con las normas para la integración escolar de la población con necesidades educativas especiales, mejor conocida en el área como la Resolución 2005. Por supuesto, la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales ha pasado por diversas etapas, pero en la actualidad se lucha, se trabaja para que familias y sociedad respetemos el derecho de la inclusión educativa, donde todos forman parte de las actividades, todos tienen derecho a acceder al mismo currículo, generando entonces adecuaciones curriculares para permitir ese acceso al currículo y para alcanzar y estimular las competencias de cada estudiante. Y por supuesto, esta premisa será clave para este tema: el estímulo, la creencia de que todos pueden lograrlo cuando encontramos, por supuesto, la forma adecuada. Les invito a hacer un ejercicio de retrospección y recordemos a aquellas personas que no confiaron en nuestra capacidad y que bien pudieron decírnoslo frontalmente o nosotros lo leíamos en su lenguaje no verbal. ¿Cómo nos hizo sentir? ¿O cómo nos hicieron sentir? ¿Nos hicieron dudar de nuestra capacidad? ¿Nos hicieron sentir alguna vez que nunca lo lograríamos? ¿En qué momento de nuestra vida fue eso? ¿Como adultos pude manejarlo? Ahora, ¿cómo se sentiría un niño si un adulto significativo, es decir, sus padres, sus maestros, maestras, no creen que pueda lograr un objetivo? Este desaliento lo sienten los niños. Nosotros como adultos podemos manejarlo, algunos de nosotros. Algunos hemos aprendido a gestionarnos, a autorregularnos.
Hemos entrenado nuestras habilidades cognitivas y funciones ejecutivas, pero un niño no ha logrado esas cosas. De hecho, no se logran totalmente hasta los 25 años. ¿Y por qué tocamos este punto? Porque la realidad es que una de las claves en la educación inclusiva es ser optimista en relación al desempeño del niño. Y comparto con ustedes las palabras de una profesora que admiro mucho, la profesora Vicenza Gil, quien refiere que diagnóstico no es pronóstico, no hay techo. Nadie tiene el derecho de colocarle techo al desarrollo de un niño, al aprendizaje de un niño. Por eso es importante que como docentes continuemos formándonos, aprendiendo sobre las nuevas disciplinas, sobre la neurociencia, sobre otros temas que fortalecerán nuestra praxis docente, que nos sensibilizarán, porque tenemos que generar conciencia social sobre la inclusión educativa. Ahora bien, hablemos más específicamente de nuestra acción pedagógica. Vivimos en un mundo en el que definimos o clasificamos las cosas como típico o atípico, normal o anormal. Sin embargo, los avances científicos nos han permitido identificar momentos del desarrollo humano, denominados hitos del desarrollo. Yo como docente, sobre todo de la primera infancia, debo más que conocerlos, manejarlos, porque me permiten visualizar cuando un niño debe alcanzar determinados aprendizajes o lograr determinadas conductas. Por ejemplo, el sentarse, el caminar con apoyo, decir las primeras palabras, identificar la permanencia de un objeto, entre otras habilidades. Así que todo aquello que esté por fuera de los hitos debe llamarnos la atención, porque se constituye en un indicador de que algo puede estar sucediendo en relación al desarrollo de ese bebé o de ese niño. Y el papel que juega la docente, sobre todo ese docente de educación inicial o de la primera etapa, en la detección de los trastornos del neurodesarrollo, en la detección de esas necesidades educativas especiales, es crucial. Y esto es debido a la proximidad que éste tiene con el estudiante. Esa proximidad le permite captar más fácilmente la presencia o la ausencia de conductas que podrían ser señales importantes para la detección. Por eso es necesario que como docentes constantemente nos actualicemos al respecto, conozcamos esos hitos del desarrollo, nos familiaricemos con ellos. Estos hitos del desarrollo, por supuesto, no son una regla para todos los niños, pero sí nos permiten tener una guía y detectar habilidades que ya deberían estar presentes en el niño y no lo están. Y esto a su vez direccionará nuestras acciones de estimulación e intervención educativa. Ahora, tal vez te estés preguntando qué hacer si noto aspectos, si noto señales de alarma o habilidades importantes no adquiridas. Bien, recordando que nosotros como docentes lo que nos corresponde es realizar un informe descriptivo, no un diagnóstico psicológico ni neurológico. Este informe lo expresamos de manera escrita y se nos insta a describir de manera muy clara las conductas que nos llaman la atención, las conductas que deseamos que un especialista pueda abordar y nos pueda dar las orientaciones necesarias. Pero aquí debemos ser muy cuidadosos, debemos hacer una descripción muy detallada de todas las instancias de manifestación, de emisión o de presentación de la conducta. Por ejemplo, yo debo hacer un registro para describir una situación a nivel conductual que está ocurriendo con un estudiante y escribo: cuando los padres del estudiante tardan en retirarlo a la hora de salida, el estudiante se pone nervioso, ansioso y agresivo. Esta descripción escrita que estoy realizando no es adecuada. ¿Por qué? Porque es muy general. Es necesario describir específicamente cuáles son esas conductas que el estudiante está manifestando. Por ejemplo, golpea paredes, llora sentado debajo de la mesa, suda, le tiemblan las manos. Pero ¿por qué esto es necesario? ¿Por qué esto es tan importante? Vamos a hacer un ejercicio para tenerlo más claro. Al yo decir la palabra perro, ¿qué viene a tu mente? Algunos de ustedes tal vez me respondan mascota, animal, el mejor amigo. Otro me dirá agresividad, pulgas, en fin. ¿Qué notamos aquí?
que una sola palabra tiene muchísimos significados o puede ser interpretada de diversas maneras. Por eso es muy importante que al momento de hacer un registro descriptivo seamos muy claros y precisos al describir la conducta. No es nuestro deber interpretarla. Nosotros no interpretamos la conducta, describimos lo que se observa. Eso es lo que se llama operacionalización de la conducta. La describimos detallada de la manera como se emite esa conducta. Debemos registrar respuestas extremadamente observables, no actitudes, no intenciones, no. Es importante eliminar la ambigüedad y evitar las inferencias. Por ejemplo, yo escribo: el estudiante manifiesta una actitud negativa hacia las tareas. ¿Está adecuado? No. Porque el especialista que va a leer ese informe descriptivo pudiera preguntarme qué significa una actitud negativa, qué hace conductualmente, qué percibo yo como docente. Porque lo que para ti puede ser una actitud negativa, para otra persona no lo es, o tal vez tú lo veas y lo interpretes como una actitud negativa, pero para otra persona es la manera que utiliza ese estudiante para comunicar algo. Por eso debemos ser específicos en la descripción de la conducta. Otro aspecto clave de este informe descriptivo, cuando nosotros identificamos algo que nos llama la atención a nivel conductual y que debo diseñar cuando estoy ante la presencia de conductas que están impidiendo el mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de mi estudiante y que va a permitir que el especialista discrimine si es una conducta problema, es que yo debo cuantificarla. Para eso debo trabajar con las dimensiones de la conducta, con algunas de ellas. Por ejemplo, la latencia, que se refiere al tiempo que transcurre entre la presentación de un estímulo y la iniciación de una respuesta o un comportamiento determinado. Por ejemplo, yo debo registrar lo siguiente, relacionado con la latencia. Cuando se le da la instrucción al estudiante de que abra su cuaderno, a los 5 minutos empieza a llorar y a comerse las uñas, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos de latencia. Duración, que es la frecuencia que refiere el número de veces que ocurre un comportamiento en un lapso determinado. Por ejemplo, yo registro: el estudiante llora 2 horas cada día de los 5 días que asiste a clase. Esto es una manera de describir la duración de la conducta. Mis maestras y maestros, esto hay que practicarlo. La práctica hace al maestro, pero hay que empezar. Hay que dejar de interpretar y debemos observar y describir, porque las acciones adecuadas van a permitir una intervención educativa adecuada para ese estudiante. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo una intervención adecuada para un estudiante que ya sabemos presenta un trastorno del neurodesarrollo? Lo primero es conocer estos trastornos del neurodesarrollo, que son un conjunto de trastornos que se presentan en la infancia y que están asociados a afectaciones en el desarrollo esperado del cerebro. De allí su nombre, trastorno del neurodesarrollo. Los manuales vigentes para el diagnóstico de las enfermedades y trastornos mentales como el DSM-5 y el CIE-11 establecen que este grupo está compuesto por: primero, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, donde podemos encontrar 3 características importantes. Primero, el déficit de atención, que es el principal responsable de los problemas de aprendizaje. Segundo, la hiperactividad, que es una de las principales causas de las dificultades en las relaciones sociales. Y tercero, la impulsividad, que es lo que principalmente genera problemas de conducta o de comportamiento. El segundo trastorno que aparece en esta lista es el trastorno de la capacidad intelectual, conocido también como discapacidad intelectual, antiguamente llamado retardo mental. Este trastorno está caracterizado por limitaciones significativas en habilidades conceptuales, en habilidades sociales y en habilidades prácticas. El tercer trastorno son los trastornos específicos del aprendizaje, que son la dislexia, la disgrafía o la discalculia. Y como su propio nombre lo indica, generan problemas en la lectoescritura y en el cálculo. El cuarto trastorno es el trastorno de movimiento. Estos trastornos son bastante conocidos, pero son poco valorados. Por un lado tenemos los tics,
que son los más frecuentes, las típicas anomalías o movimientos que vemos en algunas personas. Luego tenemos otros que preocupan mucho a los padres porque generalmente se asocian al autismo, como son las estereotipias, pero generalmente estas no son cosas que ocurran únicamente a los niños con autismo, ya que cualquier niño con problemas en su desarrollo, con un retraso madurativo simple o que no tenga ninguna dificultad en su desarrollo, pero que tenga una reactividad emocional un poco excesiva, van a presentarlos. Son, por ejemplo, los típicos aleteos en situaciones cuando están nerviosos, los saltitos, caminar en círculos, cosas que a veces preocupan mucho. Pero repito, en general no son necesariamente que están relacionadas siempre con el autismo. El quinto trastorno que encontramos en esta clasificación son los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Los más conocidos son el TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, donde las personas tienen dificultades para pronunciar o articular adecuadamente las palabras y generalmente se asocia a un inicio tardío del habla. El segundo es el RSL, el retraso simple del lenguaje, en el que el desarrollo del lenguaje es normal, pero simplemente un poco más atrasado. Y el tercero son otros problemas como la disfemia o la tartamudez, en el que a las personas les cuesta controlar la fluidez de las palabras. Y el sexto trastorno de esta lista es el trastorno del espectro autista, donde nos vamos a encontrar en primer lugar trastorno a nivel de la comunicación, que hace que las personas tengan dificultad para comunicarse con otros. También un trastorno de las relaciones sociales, que hace que las personas tengan dificultad para relacionarse y para saber interpretar las pautas sociales de su entorno. Y también encontramos patrones de conducta inflexibles, repetitivos, que nos van a llamar la atención porque se les dificulta realizar algunas acciones cuando éstas se salen de su rutina o los toman por sorpresa. Y también pueden estar relacionadas con hábitos o formas rutinarias o ritualistas para realizar determinadas actividades. En lo que se refiere a las causas de los trastornos del neurodesarrollo, la inmensa mayoría de los factores que predisponen son genéticos, por padres o por ancestros o por apariciones de mutaciones durante el embarazo. Pero además se pueden dar otros factores durante el embarazo que no están relacionados con la genética, pero que también tienen importancia. Por ejemplo, el consumo de alcohol o tabaco, la prematuridad o el bajo peso al nacer. Estos son algunos de los factores no genéticos más relacionados con la aparición del trastorno del neurodesarrollo. Vean qué interesante. En los trastornos del neurodesarrollo se producen alteraciones en los mecanismos de autocontrol de diferentes procesos neurológicos que acaban generando problemas de aprendizaje, problemas en las relaciones sociales y problemas conductuales. De hecho, la mayoría de los problemas que vemos en las escuelas con los estudiantes no se debe a la falta de esfuerzo o voluntad o capacidad por parte de ese estudiante, sino a problemas de aprendizaje. Así que identificar que los problemas que presenta un estudiante a nivel de estudios, de relaciones o conductas no se debe a una falta de voluntad o de capacidad para llevar a cabo las actividades normales de un niño de su edad, sino a un trastorno del neurodesarrollo, es fundamental a la hora de poder actuar. ¿Por qué? En primer lugar, para valorar adecuadamente al propio niño, porque a pesar de esforzarse no consigue alcanzar los objetivos mínimos que los demás niños de su edad cumplen, y esto genera un mal autoconcepto de sí mismo, de sus compañeros, de su familia y de sus maestros. Y por otro lado, pues para poder establecer las medidas de corrección o de apoyo necesarias para solucionar o compensar las dificultades que presenta el estudiante. A veces tratamientos, a veces terapia, pero siempre comprensión y cariño. Si no se identifica adecuadamente la existencia de un trastorno del neurodesarrollo, el camino a seguir será equivocado. Pero si por el contrario conseguimos identificar y trabajar la causa en el momento adecuado, podemos conseguir normalizar esa situación y permitirle desarrollarse al 100% de su capacidad.
para conseguir lo que buscamos, una plena autonomía y felicidad. Ahora bien, estoy segura que se estarán preguntando qué pautas o estrategias educativas pueden facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes y en nosotros como docentes, ¿verdad? La primera estrategia es el trabajo en equipo. En equipo, iniciando por los padres de familia. Muchos de estos padres están iniciando un camino que les durará toda la vida. Pensemos en eso. Muchos de estos padres no esperaban ese diagnóstico para sus hijos. Pensemos en eso. Por otro lado, muchos de los padres se encuentran en una aparente etapa de negación o de desinterés. ¿Qué hacer? Orientar. No cansarnos de orientar. Orientar con amor, con profesionalismo, con bases pedagógicas, con bases legales. Pero para poder orientar, la institución, el maestro deben informarse, deben formarse, deben concienciarse. Orientar no es tomar a ese padre y decirle, mire, aquí no podemos darle educación a su hijo. Llévelo a una escuela especial. ¿Sabe usted como director, como maestro, maestra, qué niños con trastorno del neurodesarrollo pueden y deben estar en una institución regular y a cuáles se les recomienda según la ley que su institución sea una institución educativa especial? Les invito a trabajar en ese tema y a compartirlo con otros. Pero el trabajo en equipo involucra a un equipo, es decir, que incluye a los padres y también incluye a la institución educativa. Y fíjense en algo, la institución educativa, una vez que ha asumido su rol, debe regirse por la ley y está en la obligación, y realmente no me gusta utilizar esta palabra, pero si estamos hablando de la ley no hay opción. Está en la obligación de diseñar y de ejecutar acciones con el fin de incidir positivamente en uno o en un grupo de estudiantes que presenta alguna situación o condición que limite su desarrollo. La intervención educativa no se limita a los aspectos pedagógicos ni instrumentales solamente. Y nosotros como instituciones adventistas tenemos una gran ventaja porque contamos con otros espacios extracurriculares que pueden servir como apoyo para esa intervención educativa, donde nuestros estudiantes pueden desarrollarse, pueden fortalecerse, como lo son nuestros clubes infantiles y juveniles, nuestros coros, nuestras bandas, en fin, múltiples recursos que Dios nos ha dotado y que pueden formar parte de esa intervención que la institución diseña para nuestros estudiantes. Otro aspecto importante y éticamente resaltante es que no es suficiente que nosotros como institución inscribamos a un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo porque estoy cumpliendo con mi deber de respetarle su derecho a la educación y lo ubico en un salón con una determinada maestra. Allí como institución yo debo preguntarme qué estoy haciendo yo para aportar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué estoy ofreciendo a esa familia? ¿Qué estoy ofreciendo a ese niño? ¿Y qué estoy ofreciendo a mi maestro o maestra? Y es allí donde la respuesta es un programa de intervención educativa, donde intervienen todos los miembros de esa comunidad educativa y no solamente la maestra. Porque respetar su derecho a la educación no es solo colocar al niño en una mesa o en un pupitre, no. Respetar su derecho a la educación es garantizar que realmente ese niño está siendo educado, está siendo considerado y respetado su nivel madurativo, su estilo y ritmo de aprendizaje, sus necesidades y motivaciones. El otro importante miembro de este equipo de trabajo es el terapeuta o profesional de apoyo. Si está dentro de la institución, genial. Pero si no, a través de la orientación a esos padres, a través de esos mecanismos que contempla la ley y nuestras políticas educativas, ese estudiante debe estar recibiendo apoyo. Así sea una vez a la semana, pero debe estar recibiendo apoyo por parte de un especialista que a su vez sus orientaciones van a contribuir en esas acciones de intervención educativa que nosotros estamos realizando. Y por último, el último miembro que conforma este equipo de trabajo, el cual no lo dejé de último porque sea menos importante, sino por cuestiones de didáctica para la presentación de este tema, es el maestro o la maestra.
Cuando una institución educativa no cuenta con la figura de un docente especialista o psicopedagogo, es la maestra quien contribuye en esa intervención educativa con sus adaptaciones, quien diseña esas adaptaciones necesarias para el trabajo. Por eso es que un docente no puede dejar de aprender. Constantemente debe estar actualizándose, aprovechando todos los recursos que nos llegan para alimentarnos profesionalmente. Aprovechar todas las formaciones que la institución donde labora ofrece. Y si estoy en un espacio donde no me ofrecen nada, es mi responsabilidad, por amor a lo que hago, por amor a esos niños y jóvenes que son la razón de mi profesión, actualizarme y sobre todo concienciarme, que implica más inversión de tiempo, de esfuerzo. No se los voy a negar, es así. Pero la satisfacción que vas a obtener cuando te apropies de esas herramientas y en tu praxis pedagógica, eso no tiene precio. Y no estoy romantizando este tema, es una realidad que muchos hemos experimentado, porque el Señor así lo ha prometido. Dice su palabra: a los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este es un maravilloso salmo, ¿verdad? El Salmo 126, 5 y 6. Cuando veas a tus estudiantes superando los desafíos, aprendiendo, motivados, disfrutando lo que les enseñas, cuando veas a padres agradecidos, recordarás esta maravillosa promesa del Señor. ¿Y sabes qué? Vas a encontrar oposición. Vas a encontrar voces que te dirán que ese no es el camino, que te quedes quietico, que no vale la pena. Pero si tú eres un maestro y una maestra temerosa de Dios, sabrás hacer lo correcto, con temor, con dudas, pero harás lo correcto y Dios te recompensará y profesionalmente crecerás. Ahora, ¿qué estrategias específicas podemos considerar? Es importante mencionar que cuando hablamos de intervención educativa, esta se clasifica en dos enfoques, de acuerdo a su alcance. Y para efectos de este tema, estaremos abordando uno de ellos llamado respuesta a la intervención, o en sus siglas en inglés, RTE. Este enfoque, a su vez, tiene 3 niveles de atención. Y en este momento estaremos refiriéndonos al primer nivel, que son las adecuaciones curriculares. El diseño de adecuaciones curriculares para un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo no se basa en diseñar actividades solo para que el estudiante las desarrolle mientras el resto del grupo está haciendo otra cosa. No. Las adecuaciones curriculares son modificaciones que pueden realizarse tanto en el currículo básico nacional como en las estrategias de facilitación para que el estudiante pueda participar efectivamente en las actividades que se desarrollan. Estas adecuaciones pueden ser grupales o pueden ser individuales y se dividen en 3 tipos. Las adecuaciones de acceso al currículo. Tenemos las adecuaciones de acceso a la comunicación y tenemos las adecuaciones de acceso físico. ¿Y por qué estos 3 tipos? Porque no todo es currículo. Muchas veces debemos adecuar otros procesos que son también esenciales. Por eso es necesario no solo correr y centrarnos en lo académico, sino detenernos y observar para identificar los procesos que requieren ser atendidos y que tendrán influencia directa y positiva ante los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos la comunicación, que no es directamente proporcional al lenguaje, ¿no? Los que han tenido experiencia con estudiantes con trastorno del espectro autista dentro de su aula sabrán, por ejemplo, que una cosa es que hable y otra es que se comunique, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de adecuaciones, en el caso de la comunicación, no estamos hablando del lenguaje, sino del proceso de comunicación. Igual lo referente a las adecuaciones de los espacios físicos, los cuales tienen el fin de hacerlo adecuado y seguro para el desarrollo de las actividades. Hablemos primero de las adecuaciones de acceso al currículo. Estas están divididas en 2. En significativas y en no significativas. ¿A qué nos referimos con adecuaciones de acceso al currículo significativas? Escucha esto.
Si estás ante la presencia de un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo, estás en el deber y en la libertad de realizar el ajuste necesario a cualquiera de los elementos de currículo básico nacional para facilitar el aprendizaje a ese estudiante que tiene el derecho a esa adaptación. A eso llamamos un ajuste significativo. ¿Qué puedes hacer aquí? Adecuar objetivos, priorizar objetivos, cambiar objetivos, eliminar objetivos o introducir objetivos o contenidos y criterios de evaluación. Entonces, estos verbos que acabo de mencionar los vamos a asociar a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación curricular significativa es una medida muy excepcional que se toma cuando efectivamente un alumno no es capaz de alcanzar los objetivos básicos. Así que, por ejemplo, a partir de la educación primaria regular, es muy probable que un estudiante con síndrome de Down que presenta una discapacidad intelectual leve requiera de una adecuación curricular significativa. Ahora, ¿a qué nos referimos con las adecuaciones curriculares no significativas? A aquellos ajustes que hacemos y que modifican elementos no básicos del currículo, como cuáles: adaptaciones en cuanto a los tiempos, en cuanto a las actividades, en cuanto a los recursos, en cuanto a la metodología, al tipo de ejercicio o a la manera de realizar la evaluación. Por ejemplo, para un estudiante con dificultades en el proceso de abstracción o de memoria, se le puede ofrecer material de apoyo, como puede ser la tabla de Pitágoras, para trabajar las multiplicaciones y utilizarla en sus exámenes. Fichas de ayuda para la resolución de problemas, que son guías paso a paso. O para un niño con atención lábil se le va a reducir el texto que se va a trabajar o se le asignará las tareas por partes. Esto es una adecuación curricular no significativa. Y quiero acotar algo. Cuando hablamos de adecuaciones como estrategias de facilitación del aprendizaje, hablamos de actividades tanto curriculares como extracurriculares. Entonces, adecuamos tanto las clases como los actos en la cancha del colegio. La idea es que nadie se quede atrás, sino que todos puedan avanzar juntos a su mismo ritmo en medio de esta estandarización educativa. Recordemos que el objetivo de las adecuaciones es que el estudiante pueda participar en las actividades que se desarrollan. ¿Por qué hacemos esto? Porque el sistema debe estar basado en el estudiante como un sujeto de derecho. Y el acceso a la educación con igualdad de oportunidades es un derecho. Recordamos la declaración con la que iniciamos este tema, la Declaración de Salamanca de 1994. El principio rector de la Declaración de Salamanca es que las escuelas deben recibir a todos los niños, entendiendo, por supuesto, que hay algunos estudiantes que pueden tener algunas necesidades más específicas en materia de aprendizaje, como por ejemplo una discapacidad moderada o severa. Para ellos, que no pueden alcanzar el currículo básico ni aún con adecuaciones curriculares significativas o no significativas y de acceso, tenemos entonces las escuelas de educación especial. Pero fíjense qué importante es primero agotar todos los recursos y estrategias antes de recomendar un cambio de modalidad. Porque un cambio de modalidad educativa no implica solamente un cambio de espacio físico, como a veces lo llamamos. Implica el cambio de toda una vida, de un futuro. Y a veces, qué fácil nosotros decidimos eso. Entonces, las adecuaciones de acceso al currículo son las que se basan en incidir en que el estudiante pueda alcanzar los objetivos académicos planteados para él, sea que se modifiquen o no los elementos del currículo base. Entonces, decimos que la adecuación curricular puede modificar el currículo. El currículo es un elemento modificable y está establecido en las normas para la integración escolar de la población con necesidades educativas especiales. La ya nombrada Resolución 2005, artículo 3, numeral 2.
Esto es muy importante que nosotros como docentes y como padres lo sepamos. Ahora vamos a referirnos a las adecuaciones de acceso a la comunicación, las cuales van destinadas a incidir en la garantía de una comunicación efectiva y eficaz entre el estudiante y su entorno educativo. Y aquí entra una herramienta muy importante llamada Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación, SAC, que no son más que formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objeto aumentar, por eso decimos aumentativas, y compensar, por eso hablamos de alternativas, las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar en estas adecuaciones de acceso a la comunicación? Los pictogramas, las fotos, los gestos en los que nos apoyamos. Todos estos son sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Ustedes y yo sabemos que la comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás, para aprender, para participar en la sociedad, para disfrutar, para compartir. Por esta razón es esencial que sepamos que todas las personas que por cualquier causa no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesitan usar un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación. Estos sistemas son sistemas alternativos y complementarios porque no vienen a sustituir necesariamente el lenguaje hablado. Son sistemas alternativos y complementarios porque le permiten a la persona, en este caso a este estudiante, comunicarse, expresarse, participar, disfrutar, aprender y relacionarse con los demás. Es por esto entonces que en nuestro salón de inicial es pertinente contar con un diccionario visual ubicado de manera accesible para los estudiantes. Por ejemplo, tenemos un estudiante que bien sea presenta mutismo selectivo o algún trastorno del lenguaje y este desea ir al baño. Pero como no le entendemos, se frustra rápidamente lanzándose al piso, golpeándose, todo un caos. Con este diccionario visual nosotros podemos entrenarlo para que señale la necesidad que presenta, la cual se encuentra representada en ese diccionario visual a través de un pictograma o de un dibujo. Y así, mientras nosotros le reforzamos la palabra hablada, a la vez le entendemos, lo llevamos al baño, él se puede comunicar y evitamos una crisis emocional. En esto se basa la adecuación de acceso a la comunicación. Su objetivo no es que el estudiante aprenda determinado contenido del lenguaje, sino de que pueda comunicarse. Cuando yo narro un cuento, me estoy comunicando. Cuando la maestra me pregunta el resultado de la división en la pizarra, ella se está comunicando conmigo. Y cuando yo le respondo, se genera la reciprocidad del hecho comunicativo. Y en eso se basan las adecuaciones de acceso a la comunicación, en la comprensión efectiva del mensaje y en la reciprocidad. Y la comunicación se genera en todos los espacios de la escuela. Por eso cuando tenemos un estudiante con necesidades de este tipo de adecuaciones, todo el personal debe estar al tanto, debe conocerlo y deben conocer los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que se usan con ese estudiante. ¿Cuándo debemos usar este sistema? Cuando exista una disminución significativa del lenguaje o ausencia total, independientemente de la edad y de las causas de la pérdida o la ausencia. Esto le permite a ese estudiante incluirse porque le abre las puertas a la participación. Hay quienes se han negado al uso de los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, especialmente los gráficos como los pictogramas, las fotos, las imágenes, porque temen que estos lleguen a sustituir completamente el lenguaje en el estudiante, que tiene la capacidad de desarrollarlo. Pero esa no es la realidad. Estos sistemas no son incompatibles, por el contrario, le permiten a ese estudiante ser escuchado y atendido, le permite participar y puede servir como estímulo para el fortalecimiento del lenguaje hablado, porque permite la asociación entre un constructo, entre un significante y una palabra hablada. Por eso decimos que son complementarios.
Estos sistemas tienen dos subdivisiones. Tenemos los sistemas de símbolos gestuales, que son sistemas sin recursos de apoyo, porque no necesitamos nada más que nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestro rostro, y que incluyen mímicas, gestos o signos manuales. También llamado lenguaje bimodal, porque se usan generalmente en el mismo orden que el lenguaje hablado. Por ejemplo, cuando le decimos al niño silencio o le decimos ven mientras hacemos el gesto correspondiente con la mano. Aquí también es importante mencionar que la lengua de señas, en nuestro caso la lengua de señas venezolana, no es un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación, porque es un lenguaje en sí, natural de las personas sordas. Entonces no se considera una adaptación. ¿Quiere decir que no lo vamos a usar con un estudiante? No estoy diciendo eso, simplemente que no se considera como una adaptación porque es un lenguaje como el lenguaje hablado, ¿ok? Y el segundo grupo son los sistemas de símbolos gráficos que incluyen fotografías, dibujos, pictogramas, palabras, letras, y estos están catalogados como sistemas con recursos de apoyo, porque necesitamos recursos, necesitamos fichas con imágenes, llaveros con pictograma para a medida que vamos dando una instrucción mostrarla, cuadernos de rutinas, libros de comunicación, diccionarios visuales, entre otros, incluyendo también las tablets con pictogramas especiales para optimizar la comunicación, los comunicadores de habla artificial, que son programas, las pizarras o las libretas donde se pueden escribir el mensaje que se desea comunicar. Entonces, los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación se pueden emplear también cuando tenemos estudiantes con limitaciones en la comprensión del lenguaje. Y en este caso no es para que ese estudiante se comunique, sino para que las personas del entorno y el entorno mismo se comunique con él. ¿Saben ustedes que algunos niños, algunos jóvenes o adultos incluso pueden poner en riesgo su integridad cuando no son capaces de entender algunos elementos del entorno? Entonces, es en estos casos que es muy importante entonces que nuestros espacios, sobre todo si dentro del aula hay un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo como el autismo, entre otros, manejemos un salón de clase bajo la metodología de enseñanza estructurada, en donde encontramos elementos tan básicos pero a la vez tan significativos como una agenda visual de las actividades que él debe realizar en el día. Y esto es con el fin de permitirle anticiparse a toda su rutina escolar y así baja esos niveles de estrés que le genera el desconocimiento o la inseguridad. Instrucciones visuales de las tareas, llamadas también claves visuales, para que paso a paso él pueda entender cómo llevar a cabo una tarea que implica varios pasos. Todo esto favorece y hará más predecible el entorno para un estudiante con estas características. Y cuando yo sé lo que ocurrirá a mi alrededor, puedo estar más tranquilo, más relajado y más dispuesto a aprender. Yo les invito a ustedes a investigar un poquito más sobre el programa de enseñanza estructurada o conocido también como TEACH. Aquí se explican las formas en las que un aula debe de estar y los materiales que se pueden crear para disminuir la ansiedad y el estrés en los niños o niñas con trastorno del espectro autista y así facilitar la comunicación y la comprensión. En este trabajo de elaboración de los materiales pueden participar los padres. Es más, esta estructura beneficiará no solo al estudiante con trastorno del espectro autista, sino a todos los demás estudiantes que no presentan ningún trastorno del neurodesarrollo, porque ofrece un espacio organizado, estructurado. En este programa TEACH, la técnica que más se utiliza es la información a través de imágenes, ya que el empleo único de explicaciones verbales resulta a veces poco efectivo para la enseñanza de niños o niñas con trastorno del espectro autista. Así que la estructura visual, acompañada por supuesto con la palabra, favorecerá este proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra técnica educativa que incluye este programa es enseñar rutinas con flexibilidad incorporada. ¿Cómo es eso? Las rutinas
dan al estudiante comprensión y predicción del orden de los acontecimientos durante el día. Entonces, si el maestro en la escuela o los padres en el hogar no proporcionan rutinas, es habitual que el niño o niña haga las suyas propias. Un ejemplo sería que todos los días al entrar al aula se tire al piso. Por eso, las rutinas en las que se les enseña una conducta deseable como colgar el morral o sentarse pueden ayudar a reducir las rutinas problemáticas o no deseables. Recordándoles, por supuesto, que estas acciones como guindar el morral y sentarse pues deben estar representadas en instrucciones visuales, en imágenes. Las rutinas deben ser flexibles porque así es nuestro mundo, es variable. Y esto resulta muy confuso para ellos. Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar materiales de trabajo ligeramente diferentes, pero la estructura principal debe permanecer predecible. Este programa de enseñanza estructurada es una técnica basada en tener en cuenta las habilidades, las dificultades y los intereses de un estudiante con trastorno del espectro autista y permite, por supuesto, utilizar estos puntos fuertes presentando la información e instrucciones visuales y por tanto pues permite aprender y desenvolverse independientemente en sus tareas. Así que el objetivo fundamental al utilizar este programa es aumentar la independencia y control de las conductas teniendo en cuenta las habilidades cognitivas, las necesidades y los intereses del estudiante con trastorno del espectro autista. Y finalmente, pues veamos las adecuaciones de acceso físico, que son esos ajustes que realizamos a los recursos espaciales, personales o materiales, como por ejemplo la eliminación de barreras arquitectónicas para que puedan acceder a las instalaciones, la accesibilidad dentro del aula, ajustes de iluminación, de sonoridad, de mobiliario, entre otros. Esto es para el uso adecuado y seguro de las instalaciones. Así que cuando hablamos de acceso físico, hablamos literalmente de la necesidad de acceder físicamente al entorno. Desde lo más básico, como una rampa para que aquellos estudiantes con trastornos o discapacidad motora puedan acceder al baño, a la biblioteca, al aula. Como también hablamos de la accesibilidad en el aula. Por ejemplo, no podemos decir que sentar a un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad al frente sea una adecuación de acceso, sino curricular no significativa. ¿Por qué? Porque modificamos la estrategia en el aula para el aprendizaje. Ahora, si tenemos un estudiante que usa algún tipo de apoyo motor, podemos colocar al grupo en semicírculo alrededor del salón y este estudiante de primero para que, en primer lugar, pueda moverse con libertad en el aula sin riesgo de golpearse con otros pupitres o sillas y para que pueda sentarse y levantarse de su asiento con libertad. Eso es una adecuación de acceso físico. En oportunidades vamos a darnos cuenta que el acceso físico se apoya con el acceso a la comunicación, como cuando ponemos letreros para que los estudiantes identifiquen las instalaciones y que puedan hacer un uso seguro y adecuado de ellas. Entonces adecuamos el entorno y los estudiantes pueden acceder. Otro ejemplo, si tenemos un estudiante con un desorden de la integración sensorial, que puede ser común en estudiantes con trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al que le molesta el pupitre por el tipo de estímulo que le ofrece a nivel propioceptivo y debemos cambiar su silla para evitar una saturación sensorial, entonces esto podemos considerarlo como adecuación de acceso físico, porque permite al estudiante acceder físicamente a la clase. No se trata de cambiar la estrategia para que a nivel de procesos cognitivos responda, no. Se trata de que el estudiante pueda físicamente hablando acceder a la clase o a la actividad si hablamos de una actividad extracurricular. ¿Saben? Las adecuaciones de acceso son tan importantes como las curriculares. El empeño que a veces nosotros como docentes tenemos por priorizar lo académico ha subestimado procesos básicos como la comunicación y el acceso. Porque
¿Cómo yo accedo al aprendizaje si no me logro comunicar de manera efectiva y bidireccional? Existen procesos base que privan sobre los académicos y la comprensión del lenguaje, por ejemplo, es determinante para que el estudiante pueda entender una clase. Si tenemos una estudiante con un trastorno de la comunicación, un trastorno comprensivo del lenguaje o un trastorno expresivo o mixto, ¿qué tenemos que hacer? Una adecuación de acceso a la comunicación. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo que lo primero es que no parte del currículo, no parte de los objetivos académicos, sino que parte de la necesidad del estudiante de comunicarse. No de aprender el contenido programático, sino que parte de una necesidad humana, la comunicación. Entonces evaluamos el caso y definimos si requiere sistemas de símbolos gráficos o gestuales o ambos y qué tipo de apoyo requiere. Igual en el caso del acceso físico, que como ven es más fácil de determinar. Mis apreciadas y respetadas maestras y maestros, estoy segura que por tu mente y corazón, mientras escuchas este tema, surge una gran variedad de pensamientos. Tal vez te sientas abrumado o tal vez tu visión se ha ampliado. Estás pensando en las muchas cosas que puedes empezar a ejecutar y diseñar con y por tus estudiantes. Pero todo esto que estás sintiendo es parte del proceso de aprendizaje. Lo esencial es que tú definas qué vas a hacer con esta información. ¿Qué harás con lo que aún falta por saber y aprender? Porque un maestro o una maestra nunca deja de aprender. Siempre está abierto y abierta para el aprendizaje. Oro a Dios para que pueda guiarte en este camino que elegiste y que Dios te confió al entregarte muchos corazones y muchas mentes que están empezando la vida, para que los inspires, los motives y les enseñes que con Dios todo es posible. Dios te bendiga.